Hola, soy Ángela Fernández, turistóloga apasionada del marketing turístico y fundadora y formadora de Travelteca.es. Hoy estoy muy bien acompañada, pero antes de nada quiero contextualizar este formato que es muy diferente al habitual para nosotros y más teniendo en cuenta que este es el primer episodio. Bueno, nos encontramos en Fitur, por eso se escucha este sonido de fondo, que es verdad el que nos acompaña durante todo Fitur durante 3 días, ¿verdad, Xavi? Sí. Estamos en el espacio Fitur Know-How de Fitur, grabando gracias a Radio Viajera, que nos ha cedido este espacio para grabar unos episodios especiales en el que vamos a poder hablar de innovación y tecnología con CEOs, directivos de cámaras de comercio, startups, empresas tecnológicas, consultoras y otras empresas referentes en el sector turístico, como es el caso de Turijobs. Arrancamos este primer episodio especial Fitur con Xavi Edcorbe, CRO de Turijobs. Bienvenido y muchas gracias por formar parte de este especial Fitur. Muchísimas gracias, Ángela. Muy contento de estar aquí y este remor de fondo que creo que ya lo necesitábamos. Yo creo que lo echábamos un poquito de menos, ¿no? Yo sí lo echaba Seguro, de menos. Seguro. Bueno, tuve la ocasión de conocer a Xavi en el podcast de Turijobs, me invitó a lo largo del 2022 y estuvimos hablando de retos que habíamos encontrado, ¿no?, en los últimos años en materia de formación. Hablamos de la digitalización también en el sector de recursos humanos y bueno, en ese momento pues no me tocó otra que ser yo quien respondía a sus preguntas, pero a mí me quedaron muchas ganas de yo preguntarle también su opinión sobre algunas otras. Así que bueno, esta es la revancha, Xavi. Bien, me parece bien, me parece justo. El podcast de Turijobs tiene ya 3 años aproximadamente, empezó en la pandemia, igual que Travelteca.es, y has tenido la oportunidad de entrevistar a expertos del sector, tanto en materia de hotelería, pero también en la materia de innovación, de los recursos humanos y de muchas otras áreas del sector. Me gustaría saber, como profesional, Xavi Edcorbe, ¿qué se lleva? ¿Qué aprendizajes ha tenido tanto en la realización de este proyecto como en esas charlas? Grandes aprendizajes que tú hayas dicho, qué suerte he tenido de tener este proyecto entre manos para aprender esto. Muy buena pregunta. A ver, el podcast de Turijobs, como tú mencionabas, al final nace de una necesidad, como todo. ¿Cuál era la necesidad? La necesidad en ese momento, de hace 3 años, de poder seguir conversando con líderes dentro del sector de recursos humanos en un momento en el que nadie estaba seleccionando y nosotros somos una plataforma de empleo. Por lo tanto, estábamos peor que peor, ¿no? Y era muy difícil, pues, conversar y hablar, ¿no?, de lo que hablamos normalmente, que es de previsiones de contratación, planes de apertura, etcétera, etcétera, ¿no? En ese momento yo, que soy un friki de la emprendeduría, soy un friki también de todo el tema formativo, de los podcasts también americanos sobre startups, etcétera, y temas de coaching, pues me vino esa idea de decir, ostras, ¿y por qué no hacer el primer podcast de recursos humanos dentro del sector turístico, ¿no? Ahí empezó a rumiar en mi cabeza y de ahí salió. Y contestando a tu pregunta, primero fue muy difícil conseguir empezar a hacerlo. Es decir, internamente tuve que convencer a mucha gente, aunque al final se me dio la confianza de empezar, ¿no? Y todo empezó de una forma muy lean, muy lean. Yo editando, yo haciendo todo, porque en ese momento pues nos quedamos muy pocos en Turijobs y fue un momento muy duro. Pero fue algo que me ayudó realmente, y contestando a tu pregunta, aprender muchísimo. ¿Qué he aprendido? Primero de todo, de que, uno, si tienes una idea, tienes que intentar que las otras personas vean y se pongan en tu piel y tú ponerte la suya para poder venderlo, ¿no?, internamente, que creo que eso es muy importante. Es decir, yo siempre me he considerado un intraemprendedor dentro de todas las empresas que he estado, nunca he emprendido, pero sí que me gusta mucho innovar dentro de las empresas en las que estoy y la verdad es que he tenido la suerte de tener grandes jefes, como en este caso es Xavi Martín, que confían en mí, ¿no? ¿Qué he aprendido más? Pues la resiliencia que tienen todas aquellas personas con las que he hablado dentro del sector turístico. Si algo realmente me han transmitido es, y además utilizando ese momento en el que estábamos, aunque haya pasado, es todo lo que han tenido que luchar por intentar lo mismo, aportar sus ideas acerca de cómo las personas son fundamentales para nuestro sector y cómo tenemos que seguir trabajando para que eso se cumpla. Aparte de esto, te contaría 1000 historias que me han sorprendido, muchísimas personas que
que también me han sorprendido de la pasión, sobre todo con la que hablan de este sector, teniendo en cuenta el momento tan duro en el que hemos conversado. Y luego también me he llevado pues, grandes amigos, ¿no? Que para mí eso es fundamental. Aparte de el feedback que me ha dado todo el mundo. Que eso para mí también es algo que no me lo esperaba. O sea, yo de verdad que esto fue más que nada decir, oye, necesitamos tener esta conversación, necesitamos aportar valor, no hay nadie que lo esté haciendo ahora mismo, sobre todo en ese nicho tan pequeño dentro del sector turístico. Y luego de ahí ha nacido pues muchísimas conversaciones de valor y nada, la verdad que un aprendizaje de 3 años. Vamos ya por el episodio 90 y esperamos, pues ahora le estamos dando una vuelta al podcast, queremos cambiar preguntas, queremos cambiar, por lo que te digo, ¿no? Por esa inquietud de seguir mejorando, ¿no? Pero la verdad que ha sido espectacular, Me voy a quedar con una cosa, Xavi, que has dicho que me parece súper interesante teniendo en cuenta el espacio en el que nos encontramos hoy y teniendo en cuenta que también estos episodios pues quieren un poco aunar desde el punto de vista de la temática de la innovación y el turismo. Sí. Has dicho, era una buena oportunidad también para desarrollar e innovar dentro de la propia empresa, ¿no? Decir, Sí. yo nunca he sido emprendedor, pero Sí. igualmente yo tengo la capacidad de innovar. Me gustaría dejar este mensaje sobre la mesa, porque creo que es muy importante para los profesionales el que tengan conciencia de que cualquiera puede ser innovador dentro de su puesto de trabajo y dentro de su empresa, ¿vale? Que no solo tenemos que estar, no sé, trabajando en una tecnológica o tenemos que tener unos conocimientos de innovación brutales, sino a veces simplemente poner en marcha un proyecto en el que tú mismo, entiendo, que no tenías la certeza de que fuese a funcionar, ¿no? Pero tú crees en tu proyecto y dices, voy a venderlo. A ver quién me lo compra, a ver si me lo compra mi jefe para empezar. Sí, bueno, y yo pienso que es como todo. Al final, cualquier empresa también nace de ver, ¿no? Una necesidad en el mercado, de ver un pain en las empresas, ¿no? Que soluciona. Entonces, lo mismo pasó con esto. O sea, a mí me gusta muchísimo, ya te lo he dicho, leer acerca de ventas, de cómo escalar negocios, de etcétera, etcétera. Entonces, de la innovación propia. Entonces, yo lo tenía claro, pero es como siempre, también la cago mucho. O sea, también he fracasado muchísimas veces en ideas que he tenido que al final no han funcionado, pero otras muchas. O sea, la importancia para mí es siempre seguir intentándolo, sobre todo para no aburrirme. O sea, yo lo que no quiero es aburrirme, no quiero caer en la desidia, no quiero caer en la rutina. Entonces siempre me intento llevar a mí mismo fuera de la zona de confort para seguir aprendiendo, que al final para mí es una de las cosas que más me apasionan, ¿no? Que es el seguir aprendiendo cada día, ir al trabajo motivado, con ganas y poder transmitir esto a todo el equipo. Pues me parece una muy buena filosofía de forma de seguirnos desarrollando como profesionales. Yo creo, no sé si conoces la filosofía japonesa del Ikigai, Sí. ¿vale? El tener un propósito, y el propósito no es hacer grandes cosas. Yo tampoco quiero cambiar el mundo, ¿no? Pero es decir, pero podré cambiar mi día. O sea, yo a veces pienso, tengo la capacidad al menos dentro de mi zona de control, ¿no? De decisión, de acción, cambiar al menos el rumbo de mi día. Entonces, bueno, pues te cojo esto porque creo que como filosofía incluso de empresa, como marca, ¿no? Como forma de dirigir también cuando tenemos equipos, creo que es algo muy, muy valioso. Estamos, como decía, en el espacio de Fitur Know-how, y a mí me gustaría saber, como Turijobs, como marca, como empresa, Sí. ¿qué habéis venido a hacer a Fitur? ¿Cuáles son los objetivos que se plantea Turijobs para que otras empresas vean cuando venimos a un espacio como este, ¿no? ¿En qué podemos avanzar, ¿no? ¿Qué podemos plantearnos? Bueno, es muy sencillo. O sea, nosotros Turijobs llevamos viniendo desde el inicio, Turijobs tenemos 20 años de historia ya. La fundó Chai Martín, que es nuestro CEO y fundador y ahora es director general. Ahora formamos desde 2017 parte del grupo Stepstone, que es un grupo alemán de comunicación muy potente. Y al final venimos un poco a hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Sí que es verdad que siempre veníamos de la mano estos últimos años de Fitur Talent, en el cual éramos patrocinadores oficiales y nos gustaba mucho ese concepto, ¿no? Porque al final nosotros como plataforma de empleo siempre hemos abogado muchísimo y luchábamos y sacamos informes para mejorar el día a día de los empleados dentro del sector turístico y a su vez también los procesos de digitalización de contratación para las empresas. Entonces, ¿a qué venimos? Pues lo mismo, Chai Martín hoy tiene muchísimas mesas redondas donde queremos compartir nuestro mensaje, nuestro propósito. Aportar. Es que si no, es muy difícil venir a trabajar cada día. O sea, si no tienes un propósito, yo porque estoy en Turijobs desde hace 4 años, porque realmente creo en el propósito de lo que hacemos, que es profesionalizar y digitalizar el sector de recursos humanos dentro del sector turístico. Aparte de esto, también venimos
pues nosotros tenemos la oficina en Barcelona, entonces tenemos amistades y partners de hace muchísimo tiempo, a sentarnos con ellos, a hablar. Fitur es un espacio súper bonito para conversar, ¿no? Es una parte, antes lo hablábamos, pues muy de relaciones públicas. Venimos con todo el equipo, venimos con el equipo de marketing, con gente también del equipo de ventas. Al final, obviamente, ¿no? Parece que todo se reduce a vender, pero no. La verdad es que nosotros intentamos ir un poquito más allá, que es transmitir ese mensaje. Para nosotros es más importante eso, porque es lo que luego te trae las ventas. Al final, si no aportas esa información de valor que tenemos, que lo sacamos de nuestros datos, de esos 20 años que llevamos trabajando en el mundo del empleo, en el sector turístico, eso es lo que al final nos apasiona transmitir. Punto. Y por eso estamos aquí, o sea, para seguir mejorando. El año que viene volveremos a estar aquí, vendremos cada año y cada año venimos con ideas distintas, con ideas nuevas, con informes nuevos. El año pasado presentamos, por ejemplo, el barómetro de empleo. Es decir, siempre tenemos esa visión de traer insights, ¿no? Porque lo que buscamos es, como muchísimas empresas, lógicamente, es convertirnos en el thought leadership de nuestro sector. Es decir, cuando pienso en recursos humanos, hotelería, sector turístico, queremos estar ahí. Efectivamente. Y eso se consigue a través de una propuesta de valor y dando valor a cada información que transmitimos tanto a los candidatos como a las empresas. Pues reitero mi agradecimiento en que queráis compartir ese valor gracias a este podcast especial Fitur 2023. Y bueno, tú lo comentabas, ¿no? Queremos que Turijob sea el referente en el área de reclutamiento dentro del sector turístico. Desde tu experiencia y lo que habéis venido trabajando en los últimos años, ¿cuáles son aquellas habilidades o conocimientos, teniendo en cuenta nuestro entorno a nivel tecnológico, ¿no? En el entorno que hoy estamos, qué más piden las empresas? Nosotros, como profesionales del sector turístico, ¿cómo podemos aumentar nuestro valor? ¿Qué es lo que se está demandando? ¿Por dónde empiezo? A ver, dependerá también de cada uno de los perfiles, ¿no? Si nos vamos a áreas transversales, y sé que es muy repetitivo, pero nos vamos a la digitalización. ¿Qué tipo de herramientas se necesitan para un restaurante, para un hotel, para un responsable de restaurante o alguien que está en recepción? Mira, voy a enfocar mejor la pregunta, ¿sí? Quizás a lo mejor para echarte un cable. ¿Estamos necesitando más perfiles, por ejemplo, tecnológicos, que trabajen en el sector turístico, o estamos necesitando que los profesionales del sector turístico tengan conocimientos de digitalización y tecnología? Porque claro, no es lo mismo atraer, por ejemplo, a un talento, ¿no? Del área tecnológica y decirle que trabaje, por ejemplo, en un software para un hotel, ¿no? Que a lo mejor decirle a un recepcionista de un hotel que necesitamos que empiece a trabajar a través de una aplicación móvil para hacer el check-in de los huéspedes, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Las habilidades tecnológicas, o las necesidades tecnológicas, mejor dicho, ¿vienen dado de pedírselo a nuestros profesionales del sector turístico o atraer incluso profesionales de otros sectores? Yo creo que ambos. La verdad es que, por suerte, convivimos muchísimas generaciones dentro del sector turístico, entonces hay una parte que es de reskilling, es decir, tengo que aprender a qué tecnología se utiliza ahora, y luego, obviamente, lo que decías, ¿no? Que los nuevos perfiles, muchos ya vienen, y si no, pues se exige, ¿no? Es en esa job description. Aparte de esto, luego hablamos de muchísimos otros perfiles, ¿eh? Luego no está solo la tecnología, sino está luego también los perfiles más operativos para restaurante, para sala, para cocina, etcétera, etcétera. O sea, somos un sector que creo que bueno, los que estamos en él nos apasiona, pero luego también ha sido como muy denostado desde mi punto de vista, ¿no? También lo hemos sufrido mucho durante la pandemia, pero pienso que vamos a salir, sinceramente, y ya estamos remontando muchísimo. La gente está dispuesta a viajar, está dispuesta a seguir invirtiendo, y lo que buscamos al final es, en esos perfiles, es ese carisma, y luego también lo que me dicen absolutamente todo el mundo, si escucha el podcast también lo escucharéis, que es esa sonrisa, ¿no? Esa empatía. Al final, dentro del sector servicios que estamos, esa parte de vocación de servicio hacia los demás. Público. Sí, o sea, esto es algo mío y no suscribo desde Turijob, lo suscribo como yo personalmente. O sea, pienso que la vocación de servicio está un poco denostada desde hace años. Yo creo que, no sé, nuestros abuelos o que se dedicaban al turismo veían el servir a los demás como algo positivo, como algo bonito. Ahora, no digo que no siga habiendo gente con muchísima vocación, pero creo que el sector turístico es como que se ve denostado por eso, por el simple hecho de ponerte al servicio del otro, que no está bien visto. Y es algo espectacular, ponerte al servicio del otro. O sea, no hay cosa que te pueda hacer más feliz
que salir de ti mismo para que hacer feliz al otro, ¿no? Entonces, y tener la capacidad de ayudar, de aportar, de... Claro, y eso es lo que más se busca. Sí. Eso es lo que más se busca. Lo que pasa es que, bueno, podríamos entrar en un debate filosófico de por qué está denostado, de qué es lo que buscamos, ser ricos en 3 días, de todos los, ¿sabes? Todo Instagram lleno de hazte rico en 3 días. Claro, desde Bali, muy importante, muy importante. Entonces, eso no nos lo pone fácil si luego te tienes que poner a servir al otro, ¿no? Porque parece que todo sea fácil. No, hay un camino que es más complicado, pero que creo que es súper, súper bonito y además que hay, o sea, parece mentira, pero es uno de los sectores con más oportunidades en nuestro país. Es que es muy fuerte. Hay muchísimas oportunidades, no solo de entrar, sino también de crecer. Sí, dentro de cualquier empresa. Sí, además yo creo que es un sector que siempre tiene como muchos retos por delante. Exacto. Por las diferentes situaciones que nos han venido, no hace falta rememorar ninguna, pero es cierto que siempre tenemos retos por delante. Yo creo que habiendo retos hay oportunidades y hay posibilidades de crecimiento. Hay otros sectores pues que están ya de alguna manera más consolidados, quizá que no se tienen que enfrentar a esos retos y hacen que lo importante para ellos ya sea optimizar, ¿no? O conseguir mejores resultados dentro de lo que ya funciona, ¿no? Pero yo creo que el sector turístico todavía, el tema es que tiene muchos retos por delante. Estabas hablando de cómo pues el sector servicios, ¿no? Ha perdido quizás la vocación, porque podríamos, como tú dices, entrar en una charla filosófica del motivo por el cual ahora parece que el servir, llamémoslo, digámoslo con este verbo, está mal visto. Pero yo creo que habrá más cosas. Mira, me gustaría compartir contigo. El pasado lunes 16 podíamos leer una noticia en Turinews hablando sobre la fuga de personal, ¿no? En el sector turístico, y decía, y cito textualmente: la fuga del personal en el sector turístico después de la pandemia es evidente. ¿A qué crees? Si puede ser solo, no creo que sea solo por el verbo servir, pero ¿a qué crees que se debe esta fuga de personal dentro de nuestro sector? Es que llevamos mucho tiempo hablando de esto. Llevamos muchísimo tiempo hablando de esto. Se ha hecho eco pues muchísimos medios. A ver, también se habla del Great Resignation en Estados Unidos, más de 40 millones de... Al final, yo creo que en el sector turístico es simplemente que es algo que tenía que pasar. Es algo que ya estaba pasando antes de la pandemia, simplemente ha hecho acelerarlo la pandemia. Que es que lo que mismo, entramos en lo mismo, que es digitalización, ¿vale? Que es condiciones, que es poner en valor, que nosotros somos firmes defensores, poner en valor el departamento de recursos humanos o de people o de personas dentro de todas las empresas turísticas de este país. Algunos lo están haciendo súper bien, pero aún vamos bastante por detrás. O sea, nosotros hablamos a veces de employer branding y nos miran muy mal o nos miran raro, ¿no? Porque es como que se sigue basando la estrategia de captación aún en, y lo hemos repetido muchísimas veces, en solo postear o poner la oferta en Turijobs. Y la job description, ¿te la has planteado cómo hacerlo? ¿Te la has planteado cómo cambiarlo? Entonces, es algo muy complejo, ¿no? Pero al final la gente se ha cansado también. La gente se ha cansado de no ver recorrido, de esas condiciones de las que hablábamos, de la flexibilidad, de muchísimas cosas. O sea, piensa que ha sido muy desgastante. Yo creo que nos tenemos que recuperar un poco y esto va a volver más fuerte que nunca. Y yo creo que las empresas lo están viendo. Algunas tardarán más, como siempre, pero lo están viendo, que el camino es poner al departamento de personas en el centro de la estrategia y empezar a cuidar a sus equipos, empezar a tratar políticas de recursos humanos súper importantes, de fidelización, como se está haciendo en muchísimos otros sectores, ¿no? Parece que las startups son las únicas que les cuesta tanto conseguir un programador que dicen, ya que lo tengo, que no se me vaya. Claro, bueno, yo creo que sí. ¿No? Sí. Pero ese es el tema. Cuidamos nosotros a nuestros empleados sabiendo la dificultad que tenemos para que se queden, ¿no? Y mira, partiendo de la parte de reclutamiento que tú estabas comentando, de la job description y demás, yo a veces pienso, ¿no? Cuando abordamos el tema de las entrevistas de trabajo, vale, yo me tengo que esforzar como profesional en mostrar lo mejor de mí, ¿no? O sea, sacar todo mi abanico de habilidades, de conocimientos, de un montón de cosas, pero hay veces que yo pienso, la empresa se molesta en convencer de que es una empresa en la que merece la pena trabajar. Pues mira, precisamente el informe que hemos ido presentando en nuestras Turi Talks, que son eventos que hacemos como muy, muy personalizados, ¿no? Y lo hacemos en distintas ciudades de España. Hemos presentado en exclusiva ese informe. De hecho, hablábamos de eso. Ese informe habla
y lo hemos hecho desde Turishops, sobre el cambio del mercado laboral. Cómo hemos pasado de un mercado laboral que era company driven, es decir, las empresas tenían la sartén por el mango y lo que tú decías, publican la oferta, oye, se registran o aplican. Tengo 1000 como tú. 120 y pues bueno, el proceso lo hago como lo hago, quizás no comunico a todo el mundo cuando está descartado, y yo qué sé, o sea, lo que sea. Pero es que desde 2020 hacia aquí, el mercado laboral ha cambiado por completo. Ahora estamos en un mercado laboral que es candidate driven. O sea, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, pues es algo que en el norte de Europa llevan ya pues 5 o 6 años, o 10. O sea, nosotros que formamos parte del grupo Stepstone, cuando les hablamos de nuestras applications de media por oferta, nos dicen, es que es la leche. Y ahora parece que aquí ha cambiado mucho, o sea, ha cambiado la forma de entender el trabajo. Y como bien dices, yo creo que ahora es la empresa en la que tiene que ser sexy. Se tiene que poner sexy para los candidatos. Porque si hay un problema y hay esta tensión en el mercado de falta de personas para trabajar, las empresas tienen que cambiar el punto de vista de cómo atraer, que ya muchas lo están haciendo, pero otras se van a quedar por el camino porque si no tienes a alguien, a esa persona, sonriéndole a esa otra persona que está entrando, que viene a vivir una experiencia, si no tienes eso, tienes que cerrar. Totalmente. Ya ha habido muchos puntos de venta de restauración, de hotelería, empresas que han tenido que cerrar solo porque no han tenido las personas para poder servir. Totalmente. Por lo tanto, yo creo que es un tema muy complejo, pero que nosotros estamos trabajando mucho precisamente por lo que decíamos al principio, de transmitir información acerca de qué ha pasado, por qué ha pasado. O sea que... Hablas de cómo convertimos a estas empresas en empresas sexys, ¿no? Para volver a atraer a estos talentos, a estos profesionales que incluso han podido dejar ya no la empresa, sino el sector, ¿no? Pero ¿a ti se te ocurre alguna fórmula secreta, alguna receta mágica, ya no solo para que la empresa sea atractiva, ¿vale? Sí. Sino para que el sector vuelva a ser atractivo? ¿Por qué creemos, o sea, que los profesionales, como te digo, no solo han dejado la empresa, han dejado el sector? Entonces, como sector, estamos en una feria del sector turístico en el que todos podemos aportar nuestro granito de arena. Como sector, ¿cómo podemos volver a ser competitivos compitiendo con respecto a otros sectores? Me pones una situación delicada. No era yo mi intención. No, porque no te... O sea, no, yo qué sé, es que no tengo el secreto. Yo lo que sí que te puedo decir es desde mi punto de vista, incluso como colaborador. Bueno, pero tendrás, por ejemplo, empresas referencia que sí que lo están haciendo bien y a lo mejor podrían servirnos un poco, ¿no?, de algunas guías como para decir, oye, mira, esta empresa sí creo que lo está haciendo muy bien. Eso sí. Podemos a lo mejor aprender los demás de esto. O sea, eso seguro. O sea, eso sí. O sea, el tema es como la receta mágica como sector. Yo puedo dar mi punto de vista, que creo que viene de primero de todo de trabajar en employer branding, que parece algo que quizás tú estés muy dentro y entiendas muy bien qué quiere decir, pero repito que seguimos muy lejos de trabajar y de saber y de tener políticas de employer branding. Número 2, o sea, para mí, y esto lo mencioné en las Turitalks también, que es tenemos que intentar ayudar a los departamentos de recursos humanos a que empujen para que esa línea en la P&L de las empresas, recursos humanos, no aparezca como un gasto, sino aparezca como una inversión. Sé que es difícil, pero marketing aparece como una inversión. Siempre se habla de inversión en marketing y se habla de gasto de personal. Entonces, ahí ya tenemos un gran reto. Entonces, employer branding, cuidar la reputación de marca, estudiar muy bien cuál es tu propuesta de valor como empresa, qué es lo que ofreces tú. A veces te dicen, no, pues que yo soy el restaurante, soy un restaurante independiente, ya, pero es que todo el mundo puede hacerse esas preguntas. Todo el mundo. Y todo el mundo puede responderlas. Y todo el mundo puede decir exactamente cuál es tu propuesta de valor. Desde la historia del chef que haya detrás, desde la historia del restaurador que haya detrás, o desde la historia de la persona que esté montando una agencia de viajes, que da igual. O sea, y eso estamos muy lejos aún. Lo hacen pues, grandes compañías que invierten mucho dinero en employer branding, en hacer en estrategias incluso de social media. O sea, hoy ya tendríamos que captar, y ya se está haciendo, en social media. Totalmente. ¿Por qué lo hacen empresas, repito, startups, etcétera, y no lo hacemos aún desde el sector turístico, ¿no? Vender la imagen también, el lifestyle de la empresa. ¿Qué hacemos como empresa? Sí, la filosofía, los valores de la empresa. Muchas empresas ni siquiera transmiten a sus empleados cuál es su propia filosofía. Si yo no siento los colores de mi camiseta, o sea, necesito saber que, o sea, yo quiero
ponerme esa camiseta. O sea, no es que quiera que me contrates en este puesto de trabajo, no es que yo quiero poder llevar esa camiseta. Yo creo que las empresas tienen quizás pendiente, ¿no?, también transmitir como valores de marca, igual que lo hacen para sus clientes, para a lo mejor la captación de... Sí. O sea, aplicar el marketing, ¿no?, a los recursos humanos. Exacto, que es el inbound recruiting. Eso es. Sí, o sea, al final es como en los productos, sinceramente. O sea, hoy ya el motivo de compra o el empezar a procesar la compra empieza desde un Instagram. Entonces, si tú ves lo que hace empresa X del sector turístico con sus empleados y ves cómo se lo pasan, qué hacen, qué actividades hacen, si son green o no son green, si tú ves eso en un Instagram, eso se queda ahí. Y tú vas a la oferta de Turijobs y ves a esa empresa y dices, ostras, voy a cotillar. Y empiezas a buscar y ves que no tienen nada, y dices, ostras, pero te vas al Instagram de la empresa X y ves lo que hacen, cómo cuidan a su empleado, cómo se lo pasan, ves a gente pasándoselo bien. No sé. Porque tengan luego, incluso posibilidades de teletrabajar, ves que hay gente exacto, que te está atendiendo desde casa, pero gente que te está atendiendo luego, o sea, que puedan, por ejemplo, o sea, que lo veas, ¿no? Que veas que, por ejemplo, si se concilia o no se concilia, porque dices, a ver, está muy bien que yo sepa que la empresa, cuando me siento en una entrevista de trabajo, me diga, por ejemplo, que puedo teletrabajar X tiempo o trabajar remoto desde otros lugares, tal. Pero si yo eso antes de llegar a esa entrevista, exacto, no lo sé, claro, a lo mejor no voy a presentar ni siquiera mi candidatura. Totalmente, ¿no? Por eso el funnel, ¿no?, de inbound recruiting también, de cuidarlo muy bien y de invertir en eso. O sea, de entender cuál es el viaje de un candidato. Ya no es como cliente, solo, porque antes solo se pensaba en las ventas, ahora es también como empleado y como empleador. ¿Qué tienes que hacer para captarlo, para que se enamore de tu marca? Y eso tenemos que trabajarlo mucho más. Nosotros estamos intentando ayudar, hemos sacado muchos servicios para intentar ayudar a las empresas a cubrir eso, pero luego también hay otra cosa, y no quiero, o sea, de verdad, confundir. Luego eso se tiene que cumplir, Totalmente. ¿vale? Sí, vender humo no se puede hacer de cara a los clientes y tampoco se puede hacer de cara al empleado. Se tiene que cumplir internamente. Sí. O sea, no solo ponerlo en Instagram ni ponerlo en una pizarra y ponerlo en... Se tiene que cumplir, se tiene que vivir, se tiene que transmitir, y eso es un reto, eso es un gran reto para todos, incluso para Turijobs. Sí. Yo de hecho he observado, no es verdad que no es del sector turístico, pero bueno, he tenido últimamente contacto con personas de grandes tecnológicas y me han estado comentando, por ejemplo, cómo muchas veces vienen a buscarles, ¿no?, de otras empresas que son competidores y demás, ¿vale? Y gracias a precisamente esos valores, esa filosofía de empresa, ese employer branding, se quedan en la empresa. ¿Vale? Es decir, les ofrecen un mejor puesto, a lo mejor con mejores condiciones incluso laborales, pero por el entorno laboral, por cómo, por ejemplo, han confiado en ellos a la hora de poner en marcha emprendimientos, saber cómo son sus superiores, en los encuentros que tienen con compañeros y en general la filosofía de la empresa, están tan de acuerdo que muchos no han dejado la empresa. Entonces, yo a veces me planteo, esto en el sector turístico no pasa, a ti te ofrecen mejores condiciones laborales y yo creo que como tú dices, no tenemos trabajado el employer branded, que tú te vas. Entonces, bueno, creo que puede ser un reto, no sé si 2023 o un poquito más a la larga, pero creo que como todas las empresas, como tú dices, tenemos que aprender de esto. Y yo no haré publicidad gratis, pero hay empresas que lo están haciendo muy bien. Y aquí hay algo, justo mencionas, que es que alguien se puede ir de la empresa por un tema económico y volver a esa empresa por la cultura. Totalmente. Pero nunca se irá por culpa de la cultura y volverá por dinero. O sea, yo si no he vivido una cultura potente en una empresa, nunca volveré. Yo me puedo ir por un tema económico, yo que sé, cada uno tiene su vida, y oye, te ofrecen un puesto, pero luego, si esa cultura te ha gustado, si tú has vivido, tú sientes los colores de la camiseta... Exacto, tú puedes volver, ¿no? Y yo creo que va por ahí. Cada vez más, y salen miles de informes, tanto las nuevas generaciones como nosotros, como los millennials, lo que buscamos también es un propósito en una empresa. Totalmente. Y muchas veces entras en empresas que no te hablan, estás no sé cuántos años, y no te hablan en ningún momento del propósito. No sabes qué haces ahí. Yo creo que hay empresas que todavía a nivel interno, ya no digo transmitírselo a sus empleados, sino que no se molestan en pensar, sobre todo, bueno, ya empresas a lo mejor más pequeñas también, pymes, ¿no? Sí. Que en el sector turístico hay muchísima pyme, muchísimo autónomo, incluso un autónomo. ¿Te has planteado cuáles son tus valores como empresa? Lo podemos hacer todos. Lo podemos hacer todo, desde el autónomo hasta la pyme, hasta la gran empresa, ¿no? Hasta departamentos concretos dentro de la empresa, que a lo mejor el departamento incluso de recursos humanos no tiene los mismos valores
que el departamento de marketing, incluso de la misma empresa. Entonces, bueno, es un ejercicio, como tú dices, mira, que lo vamos a dejar de deberes para aquellos oyentes que nos estén escuchando, y me gustaría que le dejásemos otros deberes, y con esto vamos a ir cerrando, Xavi. Lo que me digas. Estamos dentro de Fitur, pero este episodio se va a emitir a posteriori, ¿vale? Los profesionales que nos estén escuchando a lo mejor ya están de vuelta en sus oficinas, en su trabajo, después de una semana de muchísimo trabajo. Y muchos pensarán que el trabajo ya ha terminado, que ya fueron a todas esas reuniones, que dieron la mano a todos aquellos que tenían que hacerlo, asistieron a todos los after work, fiestas, cenas y desayunos de empresa. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué les podemos transmitir? ¿Cómo les podemos ayudar a que el efecto Fitur se mantenga en el tiempo? ¿Qué acciones podrían hacer para aumentar todos estos contactos? Aumentarlos no, pero para mejorar esas relaciones interpersonales, para mejorar esos contactos una vez que ya ha terminado Fitur. ¿Algunos tips que a ti se te ocurra o cosas que a ti te gusta hacer cuando vuelves a la oficina, cuando vuelvas a Barcelona la semana que viene, después de haberte reunido con tanta gente? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, primero hacer una reunión con el equipo, con todo el equipo que ha asistido, y trazar la estrategia de ver con todas aquellas personas que nos hemos reunido cómo le podemos aportar valor a partir de ahora, ¿no? Yo creo que ese es el primer ejercicio, que luego cada año lo vas, ¿sabes? Lo vas actualizando, y eso es muy guay, porque tienes tanto feedback y a nosotros nos dan tanto feedback que lo utilizamos siempre en pro de utilizarlo y ayudar a esas empresas que colaboran con nosotros y que quieren colaborar con nosotros, ¿no? Luego también es un tema de organización, ¿no? Hablábamos antes de las tarjetas de visita. Te tienes que organizar, tienes que saber cuáles van a ser las siguientes acciones, cuál va a ser el next step que tienes que hacer con esa persona. Y luego hay una parte también más relacional, ¿no? Lo comentábamos antes, de invitar a LinkedIn, ¿no? De hacer un seguimiento de esas personas. Y luego algo muy importante también, que es pensar tres acciones que vayan a causar impacto en todas aquellas personas que has conocido dentro de Fitur. Esto es lo que intentamos hacer. Lo podemos hacer, nosotros lo hacemos a través de muchísimas acciones. Puede ser a través de post en nuestras redes sociales, puede ser a través del mismo podcast de Turijobs, puede ser a través de un envío de algo concreto, ¿no? de merchandising que hemos estado hablando, que, pues yo sé, alguien que lo hemos hecho, alguien que estaba, bueno, nos hemos enterado que estaba de baja maternal o de baja paternal, y hemos mandado un babero de Turijobs que tenemos, ¿no? Pues yo qué sé, son momentos en los que tienes que ser muy consciente. Al final, no sé, repito, y lo he dicho al principio, por mucho que parezca que todo se trata de vender, no, o sea, yo creo que no, o sea, si no sería muy frío el mundo. No, yo creo que Fitur, lo comparábamos de hecho fuera de micro con otras ferias, es una feria en la que se basa muchísimo en la visibilidad y en el contacto interpersonal. También no dejamos de ser un país, bueno, España en este caso necesitamos mucho más el contacto físico, necesitamos volver a vernos presencialmente. O sea, yo creo que lo podemos echar más en falta que a lo mejor cuando se reúnan en la World Travel Market en Londres, porque nosotros tenemos una cultura, ¿no? más que se afianza mucho en el contacto físico, ¿no? Entonces sí creo que este tipo de eventos, y Fitur yo creo que se diferencia de otras ferias también por eso, necesitamos mucho estrechar esa mano, volver a saludarnos, aunque sea, bueno, es una parte como muy siempre de venir siempre digo que a Fitur se va a saludar, ¿no? O sea, es como, porque de hecho muchas veces uno, pues precisamente organizando la feria, antes o después de la feria ya va a tener esas reuniones en las que realmente cierre ventas o frague sinergias o busque colaboradores, pero es verdad que ese contacto físico, ese acordarme de esa persona lo hago en Fitur. Entonces me parece muy interesante, pues mira, por ejemplo, el detalle que tú estás comentando no deja de ser el intentar guardar una buena relación interpersonal, ¿no? Y que no se nos olvide, que somos personas y que a todos nos hace ilusión que esta persona se acuerde de mí 2 semanas después de habernos reunido, y si encima se acuerda de un detalle que le comenté de que soy del pueblo de al lado de su madre y le dice, oye, ¿te acuerdas de...? Pues eso yo creo que sí que marca la diferencia. Somos seres emocionales. Totalmente. Que no se nos olvide en un contexto tan profesional de que somos así. Mira, voy a hacer una cosa, me estaba ocurriendo mientras ibas comentando, como voy a estar grabando episodios en este contexto durante todo Fitur,
Y esta pregunta es la única pregunta que voy a hacer a todos los profesionales, ¿no? Que después de Fitur, cómo ellos sacan provecho a la feria. He decidido que esta sea una pregunta común a todas las entrevistas. Voy a aprovechar y también voy a en cada una a dar un consejo después de estas ferias. Así que mira, a mí se me estaba ocurriendo mientras comentabas que te reunías con el equipo, una cosa que yo llevo haciendo desde que vengo a Fitur, incluso de visitante al principio a ver, ya hace creo que 8 o 9 años, y es que tengo un diario de Fitur. O sea, puedes encontrar un diario mío de Fitur de hace 8, 9, 10 años, ¿no? El todos los años llegar y escribir este diario me sirve, uno, porque apunto cosas que he hecho bien, lo primero, ¿vale? Que esto a veces necesitamos conseguir esa perspectiva, ¿no? Porque cuando uno vuelve de una feria, después de a lo mejor haber hecho presentaciones, tener un stand, reuniones, siempre piensa en, ostras, mira, a mí esta mañana venía desquiciada a IFEMA porque me he dado cuenta que me dejan las tarjetas de visita y digo, no me puedo creer que en el 10º Fitur me haya dejado las tarjetas de visita en casa. Y yo ya venía pensando en eso, ¿no? Y seguro que ese pensamiento me va a acompañar todo el día. Entonces es como, bueno, lo primero que hago, pongo mis logros y digo, no, conseguí reunirme con esa persona que llevo un año detrás y le saludé y oye, mira, hasta creo que se quedó con mi cara y podemos seguir hablando, ¿no? Entonces primero escribo todo lo que he hecho bien en esa feria. Luego también escribo cosas que no he hecho bien en aras de mejorar, o sea, no para fustigarme, sino decir, oye, esto creo que el año que viene, si lo hubiese mandado con más tiempo o si hubiese llevado este material preparado en mi ordenador o lo que sea, pues lo apunto, porque es normalmente lo que leo de cara a preparar el Fitur del año siguiente para, por lo menos, de esos errores ya haber aprendido. Y luego escribo, por último, en ese diario, cosas como que he observado, no sé, pues desde ideas, tendencias, ¿no? Y a mí me alucina ver cómo a lo mejor estaba escribiendo cosas de 5 o 6 años que hoy las veo en Fitur, ¿sabes? Y esto, digo, ¿ves? Esto ya empecé yo a ver que esto iba a ser algo, ¿no? Algo que iba a tal. Por ejemplo, el tema que tú decías de las Fitur, de las Turijobs Talks o la parte de Fitur Talent. Ajá. Esto, por ejemplo, era algo que yo hacía unos años decía, yo creo que a la larga se hablará más, o sea, habrá más tipo conferencias, más ponencias. Creo que la gente empezará a ver que lo importante es aportar valor y no solo invitar a vino y cafés, que también está muy bien, pero yo creo que el tener la oportunidad de conocer a expertos y aprender de ellos, creo que es algo que la gente empezará con el tiempo a valorar. Y hoy vemos espacios como este en este pabellón 10. ¿Cuál ha sido la temática de este año de la que más se ha hablado sobre el sector turístico? Es que falta de talento, en todos lados. Todos los diarios generalistas, televisión, post, Twitter, en todos lados. ¿Cómo puede ser que no tengamos un espacio referente sobre talento en Fitur? Bueno, lo hemos tenido y nosotros desde Turijobs, a la que podamos, estaremos ahí y siguiendo, transmitiendo todo lo que estabas diciendo ahora. Es que es lo que dices, tiene todo el sentido, tenemos que estar, tenemos que hacerlo. Bueno, pues vamos a seguir trabajando desde Turijobs y de Travelteca en mejorar el talento, en ser más competitivos como profesionales, en mejorar esas relaciones interpersonales, que no se nos olvide, desde el que está entrevistando al que es entrevistado, ¿no? Que al fin y al cabo todo esto se basa en relaciones, en emociones, en sensaciones, así que bueno, vamos a dejar eso sobre la mesa. Y con eso vamos a estar cerrando este podcast. Te agradezco infinito ese sí tan rotundo que me diste de, por supuesto, vamos a estar en Radio Viajera compartiendo contigo este espacio de Fitur Know-how. Mucha suerte en esta feria y en los retos que tenemos por delante, que tenemos un año que yo creo que va a ser un año intenso, por lo menos después de lo que venimos. Un placer, Ángela, y contar con nosotros para lo que necesitéis. Bueno, pues nada, a ti oyente, muchísimas gracias. Mañana se publica un nuevo episodio de estos episodios especiales en Fitur y seguiremos aprendiendo de otros directivos, de otros referentes en el sector turístico para ver cómo podemos seguir siendo más innovadores, tecnológicos y, como no, mejorar nuestros talentos individuales como marcas y como sector. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana.